o en un desierto. Es helado. Bueno, yo tuve la oportunidad en Venezuela, que ahí hay una de las mayores, ¿cómo se llama? Hay un desierto bastante grande, pero lo interesante de esto es de que de día un calor increíble y de noche la temperatura baja pero considerablemente. Igual cuando uno está en la mar, cuando uno sale a navegar, uno se da cuenta de que está aquel sol abrasador, que uno tiene que estar cubierto definitivamente, porque si no entra en un proceso de deshidratación. Y en las noches no se soporta el frío, no se soporta el frío. Recuérdense de que por ejemplo en el mar hay una cantidad considerable de evaporación de agua, es donde se producen la mayor cantidad de lluvias, pero en la noche es frío. Con esto les estoy tratando de ejemplificar de que en las áreas montañosas donde se encontraba Belén era demasiado frío, habían nevadas en el mes de diciembre. También era una antigua costumbre de los judíos en esos días enviar afuera a sus ovejas a los campos y desiertos cerca del Passover, inicio de la primavera. Durante el tiempo estaban afuera los pastores y los pastores vigilaban las ovejas de día y de noche. Entonces ellos buscaban la época más adecuada, que era en los meses de septiembre y octubre, para poder ellos acompañar a sus ovejas y cuidarlas, porque el frío no era tan intenso que les pudiera causar algún tipo de problema a su rebaño. Cuando caían las primeras tempranas lluvias en el mes de Masheván, correspondiente a la parte de octubre y noviembre, que comienza a mediados de octubre, en realidad encontramos que las ovejas eran mantenidas, cuidadas, a resguardo. Y como esos pastores no llevaban a sus hogares sus rebaños, presumimos que el argumento de que en octubre aún no había octubre aún no había comenzado y que consecuentemente nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, porque si nosotros llegamos al mes de diciembre vamos a encontrar heladas donde no podemos poner a un niño en un pesebre, en un ¿cómo es que se decía? Sucot, en un sucot, porque le hubiera afectado. A cualquier niño le afecta estar a la intemperie, porque no estaban en casas, estaban afuera, en las enramadas, era lo único que los protegía. Entonces, voy a ir adelantando porque veo que el tiempo avanza. Dice, para muchos el nacimiento no es lo más importante, así como tampoco lo es el día que fue crucificado. Escribe alguien, las escrituras no dicen cuándo nació, lo importante es el hecho que nació. Lo platicábamos hace unos días con el doctor, de que, ¿qué es lo importante? ¿Que nació o no nació? ¿Por qué nació? ¿Murió o no murió? ¿Por qué murió? ¿En qué incide directamente a nosotros como personas? Cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, como ya se los había mencionado, hay una descripción en la Biblia donde Dios ordenó cómo se debería hacer el tabernáculo de Él y que Él iba a estar habitando con su pueblo y alrededor estaban un montón de carpas, un montón de enramadas donde permanecía el pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos, aquí ya me estoy pasando al siguiente punto. Ya hablamos que si descartamos de que Jesús nació el 25 no nació el 25 de diciembre por las épocas frías que estaban en ese entonces, podemos determinar de que nació en los meses de septiembre y octubre, porque las temporadas permitían de que se pudiera dar el nacimiento y no lo hubiera afectado a él. O sea que ya vimos el primero, que son los turnos en el templo, el segundo, las temperaturas, las estaciones del año, y ahorita la fiesta de los tabernáculos. Y aquí es interesante, algunas personas, disculpen está mal escrito ahí, dicen que fue muy posiblemente nació el 15 de Tishrei, calendario
del calendario bíblico que cae entre septiembre y octubre. En el calendario tradicional, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Algo muy importante es que si se hace un detenido estudio de la fecha de nacimiento de Jesús, se puede sugerir, como lo dije, en la fiesta de los tabernáculos. Pero como la fecha de su nacimiento no la encontramos en las Sagradas Escrituras, no lo podemos asegurar. Además, las Escrituras orientan a que Jesús nació en la fiesta del Sukkot, o sea, en las fiestas de los tabernáculos. Algunas personas... Ay, me perdí, disculpen, aquí tuve un pequeño desfase. Voy a repetir esto, disculpen, me confundí aquí. Pido una mil disculpas. Entonces la palabra dice que el día de los tabernáculos, con ello en mente busquemos las evidencias al respecto en la Biblia. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. O sea, hay un término que utilizan que se llama tabernaculizó, o sea, habitó dentro de su pueblo. Estaba lleno de amor y fidelidad inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1:14. Sabemos que este versículo nos habla de Jesús, que habitó y que la palabra, Dios, se hizo hombre y vino a habitar entre su pueblo. Jesús es el verdadero tabernáculo de Dios, de acuerdo a lo que establece Hebreos 9:11. Bien dice la palabra que Él habita en toda plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice que Jesús es el motivo central de nuestra celebración. Es Dios que hizo habitación, hizo morada en el hombre. O sea, en nuestro cuerpo es un templo. Él habita en nosotros. Celebramos de que ya no habita en una tienda, como lo hacía en el desierto, de acuerdo a Crónicas 17:4-5. Celebramos que Jesús ahora habita, tabernaculiza dentro de nosotros. Él no habita en casas construidas por personas humanas. En Hebreos 17:24 dice que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si se necesitara de algo. Por el contrario, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y las cosas. Si alguno destruyera el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios. La tienda o suca era una habitación temporal históricamente. Se ha usado para que el pueblo recuerde, como dijimos anteriormente ya en repetidas oportunidades, que recuerde su salida de Egipto. Entonces, si nosotros nos vamos nuevamente al calendario hebreo, vamos a determinar de que la fiesta de los tabernáculos se desarrollan en este periodo de tiempo. Si utilizamos el concepto de tabernáculo, sukkot, habitabilidad, cabaña, morada temporal, que se dio en la fiesta de los tabernáculos, y si Dios habitó en su pueblo y se hizo en carne, entonces la única forma que uno puede deducir, o lo único que uno puede deducir, es de que se dio en la fiesta de los tabernáculos, que coincide. No, aquí está mal el término, no me quiero perder. Que si hacemos una relación de que cuando salieron de Egipto y se dieron la fiesta de los tabernáculos, ¿eso es una sombra o es el término? Una figura, esa es la palabra, de lo que se dio en la época del nacimiento de Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, donde Él habitó, donde Él se hizo carne. Entonces la lógica nos dice a nosotros de que tuvo que haber sido específicamente en estas fechas que Él tuvo que haber nacido. Ese es considerando los 3 puntos que les había dicho. Con ello en mente, busquemos evidencias al respecto en la Biblia. El mensaje profético es claro. En la fiesta del tabernáculo o los Sukkot habitaré entre ustedes. La señal más importante sería que una mujer judía virgen de la casa de David concebiría y daría a luz un niño. La palabra hebrea usada para la señal es ot, que significa un evento extraordinario que viene de lo alto. La otra señal para identificar al niño sería
encontrarlo envuelto en pañales y acostado en un pesebre, de acuerdo como lo establece en la Biblia Lucas 2:12. Jesús nació y fue colocado en un pesebre, así lo leemos en Lucas 2:7. La palabra aparece en griego para pesebre es marbek, pero interesante aún que es la palabra usada en hebreo como sukkot, que significa tabernáculo o residencia temporal. Sukkah, como dijimos, e insisto y repito, es una cabaña temporal que cada persona debe construir para celebrar la fiesta del Sukkot o tabernáculos. Si nosotros vamos y buscamos en internet esta fiesta, ¿cómo se celebra ahora? Es interesante ver cómo en Israel todas las personas, aunque vivan en un segundo nivel, hacen su Sukkot. Hacen sus enramadas, lo hacen en el patio, toda la gente teniendo su casa con lujos. Ellos salen y durante 7 días habitan en enramadas. Lógicamente ahorita ya con un poquito más de comodidad, porque ponen mesas, hacen una gran cena, lo hacen más para la era que estamos viviendo en estos momentos, pero sin embargo ellos siguen festejando sus fiestas del Sukkot. Dice: si al llegar José y María a Belén encontraron un Sukkot o tabernáculos construidos en cada casa, ¿en qué tiempo se encontraban ellos? Exactamente. Porque ellos no pudieron haber llegado y darse cuenta de que existían ese montón de carpas. ¿Por qué había un montón? Porque habían sido ordenados que cada uno, y eso lo vamos a ver cuando empiece el estudio, de que se deberían de concentrar cada quien en su pueblo de origen para poder sacar un censo. Entonces, pero coincidió en la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando ellos llegan, le dicen: miren, no hay lugar aquí, pero ahí hay un Sukkot, vaya y ocúpelo. Ellos están exactamente enmarcados en estas fiestas, porque no hay tabernáculos o no hay Sukkot en el mes de diciembre. Ya no existe para ese momento. Solo por 7 días a partir del día 15 del mes séptimo de Tishrei. Si lo pronuncio mal, me disculpan. Dar a luz en un sukkah era una señal muy grande. ¿Por qué? Porque los nacimientos debían hacerse en una casa, ya que el derramamiento de sangre del parto iba a contaminar el sukkot. Del sukkah. Me estoy dando a entender. No aplica el que nazca un niño en ese momento, porque va a contaminar el área sagrada. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, con esto finalizo el rompecabezas. Ahorita, con toda esa información que nosotros tenemos, vamos a empezar con el estudio y vamos a ver Lucas. Las consideraciones: deben de considerarse ciertos aspectos. Augusto, ya sabemos quién es César Augusto, empadrona al Imperio Romano. El nacimiento de Jesús, un ángel se lo cuenta a los pastores, una multitud de huestes celestiales canta alabanzas a Dios. Entonces, cuando consideramos estos aspectos de que tiene un gran propósito espiritual este libro de presentar al Hijo de Dios, también queda demostrado en este libro las 3 grandes naciones históricas que tenían que contribuir, cada una en su manera peculiar, a la preparación del terreno para la implantación del cristianismo en esa época. Y básicamente son estos: los judíos, con su énfasis religioso; los griegos, desarrollo de la ciencia del arte; y los romanos, los gobernantes y el aspecto político. Entonces, las 3 naciones históricas ya las mencioné. Los judíos con su énfasis en lo religioso; los griegos con su desarrollo en las ciencias del arte. Los griegos se distinguen claramente de otras grandes razas históricas por ciertas características notables. Eran los representantes en ese entonces de la razón y del humanismo del mundo antiguo. Se consideraron como poseedores de la misión de perfeccionar a los hombres. Eran los cosmopolitas de aquel entonces. Hicieron sus dioses a la imagen y semejanza de los hombres, tanto como su propia imagen, y por eso enlazaron la cultura humana con la mundanalidad e impiedad absoluta. Los romanos, como gobernantes del mundo, proporcionaron un elemento político debido a su gran desarrollo como país gobernante de casi todo el mundo conocido desde entonces.
Y cuando se menciona el mundo conocido de ese entonces, era donde Roma tenía regado todo su imperio. Entonces, cuando leemos Lucas 2, 1, 2, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea que aquí nos podemos dar cuenta de que César Augusto, que se creía un dios, que utilizó hasta el término de Augusto para poderse sentir Dios y que lo deificaran, ese es el concepto, ¿eh? Dios lo utilizó para que toda la gente llegara a donde tenían que llegar. En ese sentido, cuando hablamos de esto, es de que él, desde su punto de vista, captar más impuestos, ver cuánta gente hay, posiblemente han sido sus motivos. Sin embargo, lo que él hizo fue simple y sencillamente contribuir a que se cumpliera una profecía. Porque estaba leyendo de que en el área precisamente Herodes, por X y motivo, no lo logré entender, les soy honesto, él retrasó ese desplazamiento de gente para ese entonces. Ya todos los sectores del imperio romano ya se habían censado, solo faltaba el área de Jerusalén. Y que por cierto, por el motivo no lo entendí, les soy honesto, pero se corrió un tiempo y coincidió, en teorías, porque así estaba planificado por Dios, de que en esa fecha ellos llegaran a su tierra natal. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en un mesón. ¿Por qué era necesario que María fuera a Belén también? Porque simple y sencillamente él descendía de la línea de David. Era del linaje de David. Augusto César fue un hombre que trató de hacerse un dios, como lo dije anteriormente. Quiso que le adoraran, promulgó un edicto y causó que una mujer y un hombre, campesinos por decirlo así, que vivían en Nazaret, viajaran a Belén para ser empadronados. Aquella mujer estaba llevando al Hijo de Dios y César causó que se cumpliera esa profecía del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías de que naciera en Belén. Recuerde usted que el profeta Miqueas en el capítulo 5 de su profecía, versículo 2, dijo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Suena interesante esto porque me saldrá, ¿quién lo está diciendo? Quien es desde el principio de los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, simple y sencillamente. Ninguno, bueno, pues voy a cortarlo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Muchos hacen una pregunta: ¿cuándo nació Jesús? Ya dimos algunas opciones. Puesto que no pudo haber sido en lo más inclemente del invierno, los pastores no habían estado en las noches con sus ovejas. Entonces, he aquí, y se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. María le puso pañales al Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo como un ser humano, y pongamos la atención a esto, y es precisamente por esto que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. El escritor a los Hebreos nos dice que en su capítulo 4, en capítulo 4 de su carta, versículo 15, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado?
Dios nos comprende no solo porque Él nos hizo, sino porque Él vino al mundo como ser humano. Esto significa que podemos saber algo cuanto a Dios también, porque Él tomó nuestra humanidad. Él sabe lo que es ser humano. Dios entró en el mundo. Pudo haber entrado como entrará cuando venga a la tierra por segunda vez, con poder y gloria, pero no lo hizo así. Él se humilló, dejó su gloria por un lado y se hizo humano. Como les dije, vino de la manera más débil, vino como un bebé. Esta fue la manera que en El Salvador escogió venir a este mundo. No puso a un lado su deidad, no puso a un lado su deidad, lo que puso a un lado fue su gloria. Se quitó de su deidad y la gloria de Él se manifestó. Y repentinamente apareció con Él un ángel, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Decían gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un examen cuidadoso del texto original del griego de este pasaje nos revela lo que los ángeles realmente declararon fue paz para con los hombres de buena voluntad, es decir, aquellos hombres que se gozan en hacer la buena voluntad de Dios y en quienes Dios se complace. Es solo estos a quienes va dirigida esta paz. Dios dice en Isaías capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malos. Vivimos en un día cuando necesitamos forjar espadas de nuestros asadores y no lo contrario. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo que es dominado por Satanás y por eso no hay paz. Sin embargo, hay paz verdadera y paz para con los hombres de buena voluntad. Y si usted se encuentra dentro de estos hombres de buena voluntad, es decir, aquellos que han acudido a Cristo Jesús y le han aceptado como Salvador personal, entonces, y solo entonces, usted puede conocer la paz de Dios por medio de Él. El apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino por primera vez, esta es la clase de paz que trajo. En su segunda venida vendrá como príncipe de paz y en aquel tiempo Él reprimirá toda la injusticia y la rebelión que hay en el mundo. Establecerá la paz en toda la tierra, pero hasta cuando Él venga no habrá paz. Y lo podemos notar el día de hoy. Todo el mundo está hablando de paz en estos tiempos y lo que hay son guerras, lo que hay son persecuciones. No hay paz en el mundo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí hay algo interesante, porque los pastores se apresuraron y fueron a Belén. Ahí hallaron al niño Jesús, a María y a José. Probablemente fueron los primeros en visitar al bebé, puesto que Mateo nos dice que los sabios no llegaron sino que hasta más tarde. Aquí quiero que se vayan grabando en la mente para cuando entremos a ver Mateo, de que él, en esta primera parte de Lucas, llegan y encuentran al niño en un pesebre, lo encuentran en pañales, recién nacido. Grabémonos eso. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios, todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí quiero entrar en una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo les duró el entusiasmo? Porque ellos fueron emocionados. Del cielo les dieron la noticia y ellos fueron y lo verificaron. ¿Cuánto tiempo les duró la emoción? Porque cuando uno entra a estudiar Mateo se da cuenta que cuando los sabios llegan, ya pasó una gran cantidad de tiempo. Y ellos estaban a 9 kilómetros de donde se encontraba Herodes. ¿Cuánto tiempo pasó para que Herodes tomara acciones en contra de Dios, del niño Dios, de Jesús? Vuelvo a repetir, ¿cuánta emoción tuvieron los pastores al principio
y cuánto tiempo les duró esa emoción. ¿Qué efecto causó en las personas que lo escucharon? ¿Hasta dónde trascendió también esa información? Porque ¿será que se habrá quedado solo en Belén? Yo creo que no. Y digo que no porque, como vamos a ver más adelante, los asesores de Herodes sabían que esto ya había sucedido. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo les habrá o nos estará durando la emoción para cuando nosotros nos enteramos de cosas que son en beneficio de nuestra eternidad? ¿Cuánta emoción podremos sentir nosotros y cuánto tiempo pasa para que esa emoción se diluya o nos mantenemos todo el tiempo con esa emoción, con ese interés? ¿O se nos pasa rapidito? Yo creo que a veces se nos pasa rapidito, ¿verdad? Ahorita hay un gran fervor. Todo el mundo, la Navidad, la Navidad y la Navidad. Alguien decía, es pecado. La gente se va al infierno porque pone un nacimiento, porque pone un arbolito, porque pone luces. Y yo escuché una plática de unas personas donde a una señora la entrevistaron y ella dijo, usted nació en el cristianismo y su emoción se mantiene, adora, busca a Dios y qué bueno, y odia y reprende a las personas que adornan sus casas, que ponen luces, pero quiero que considere algo. Y les estoy poniendo este ejemplo por el efecto de emoción y por el efecto que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Esta persona le dijo, yo nací en el catolicismo. Y resulta que al haber nacido en el catolicismo, yo vi todo lo que se hacía. Los adornos, participé en la fabricación de los nacimientos. Sin embargo, aunque ahora yo soy cristiana, dijo la señora, y sé que eso no es correcto. Esos nacimientos, ese arbolito, me recuerdan a mi padre que solo llegaba en Navidad a visitarnos. Entonces, estos momentos de la Navidad, aunque sea 25 de diciembre, me emocionan y me hacen recordar ese amor que deberíamos haber tenido todo el tiempo en casa. Entonces, esa emoción que muchas personas están sintiendo hoy por hoy en estas épocas navideñas, va a pasar, va a llegar enero y se olvidan y empiezan los estudios, empiezan los trabajos y se olvidó la etapa en que debemos de confraternizar, de que debemos de reunirnos, que debemos amarnos, de que debemos de compartir en familia, con amigos, con las personas que nosotros les tenemos algún grado de consideración y afecto. Cuando hablamos de Mateo, volvemos a decir, cada evangelio fue escrito para suplir las necesidades de cierta agrupación de personas y que Mateo fue escrito especialmente para la nación de Israel, un pueblo bastante religioso. Entonces, aquí me voy a trasladar a los primeros capítulos y posiblemente me meta a camisa de 11 varas, pero aquí está el pastor para echarme un salvavidas. Y llamará su nombre Emanuel. ¿Alguna vez han escuchado ustedes cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, que nos refiramos a Él como Emanuel? No, ¿verdad? Lo mencionamos, que el ángel le dijo, lo llamarás Emanuel, pero a partir de ahí nosotros nos referimos a Él como Emanuel o como Jesús. ¿Y cómo dijo el ángel que debería de llamarse? Emanuel, ¿verdad? Entonces, dice, tú llamarás su nombre Emanuel y traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso el nombre Jesús. Eso me desconcertó. Entonces, ¿Emanuel Jesús o Cristo? Esa es la pregunta. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere responder eso? Jesús es el nombre que se le da como humano, Cristo es por el Mesías. Humano. Emanuel, sí, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Está interesante, ¿verdad? Bueno. Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús es realmente su nombre y significa Salvador. Y Cristo es su título, es el Mesías. O sea que
nosotros vamos a encontrar más adelante lo siguiente. Dice, y claro que no hay lugar donde se llame Emanuel específicamente. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, óiganlo bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero su nombre es Jesús. Eso es lo que él significa. Emanuel es que Dios está con nosotros. Y se le llama de diferentes formas, lo acabo de mencionar. Pero su nombre aquí en la tierra es Jesús. Y que significa Salvador. ¿Estoy bien por ahí? ¿Me van captando? El por qué no le decimos Emanuel, por qué no le decimos admirable cuando nos referimos a él. Eso es lo que él significa para nosotros. Eso es lo que estas palabras, esos títulos, estos nombres, es lo que nosotros debemos de entender que él es. Porque mucha gente, y yo hago énfasis en esto, porque mucha gente dice, la Biblia se contradice. Hay que ordenan que le llamen Emanuel y le dicen Jesús. ¿Por qué? Entonces, escudriñando, encontramos esto, lo que les acabo de mencionar. Se llama Jesús porque ese es su nombre. Se le dio este nombre porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo, como se los dije a propósito, es un título que significa Mesías. Su nombre es Jesús. Nunca lo llamaron Manuel, pero no es posible llamarlo Jesús a menos que sea Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Debe ser Emanuel para que sea nuestro Salvador. Es como un juego de palabras, pero da a entendernos esto. Él no puede ser el Salvador si no es Emanuel. Él no puede ser Salvador de nosotros si no es un consejero, si no es un Dios fuerte. Él no puede ser Jesús si no es un Padre eterno. Él no puede ser Emanuel si no está con nosotros y si no es Dios. Él no puede ser, entonces no puede ser Jesús porque no es Salvador. Ahora bien, ¿cómo es que Jesús puede ser un Salvador? ¿Por qué es Emanuel, Dios con nosotros? Y estoy siendo repetitivo, pero quiero que nos quede claro. ¿Y cómo llegó a estar con nosotros? Sencillamente naciendo de una virgen. Como lo dije anteriormente, no hubo intervención humana, no hubo esperma, no hubo nada más que la sombra del Espíritu Santo que intervino en una mujer virgen para que se pudiera cumplir. La sombra del Espíritu Santo cubrió a María y concibió al niño. A propósito el propósito principal del segundo capítulo de Mateo será demostrar a Israel cómo fueron cumplidas las escrituras del Antiguo Testamento